El 18 de octubre de 49, después de la misa, se le leyó el decreto de expulsión de la compañía, firmado por el Padre General, refrendado por el Sumo Pontífice, el cual decreto autorizaba la supresión del proceso de expulsión, de las admoniciones, de la prueba y de la defensa del acusado. Es decir, nada, basta, usted se va y nada más. Él siempre creyó, y hasta el final, que tanto el general como el Papa fueron falsamente informados acerca de su persona. Bueno, y no hay duda porque después le restituyeron el sacerdocio. Se lo restituyó el Papa Juan XXIII. Las acusaciones que fundaban el decreto de expulsión eran dos: haber desobedecido durante 20 años y en particular el no querer volver a su reclusión en Manresa. Bueno, lo primero era falsa y lo segundo imposible de cumplir, ir a Manresa. El padre Castellani apeló inmediatamente a ambas autoridades firmantes, nunca recibió de ellas respuesta alguna. En virtud de este decreto abusivo y doloso, quedó a los 50 años de edad, después de haber servido fielmente a la Iglesia y a la Orden durante más de 30 años en la calle, sin indemnización alguna, suspendido canónicamente, es decir, sin poder ejercer el ministerio sacerdotal, con la salud y el ánimo quebrantados, en situación, además, socialmente molesta y difamado. ¡Qué prueba, eh! Bueno, quedó automáticamente suspendido por un año como sacerdote. Debe ser un obispo benévolo que lo reciba en su diócesis y vivir un tiempo bajo su vigilancia. Lo único que le dieron fue 300 pesos mensuales que no le alcanzaban para vivir. Y tuvo que trabajar y vivir también de lo que le daban sus hermanas. Finalmente fue acogido con benevolencia por el arzobispo de Salta, quien lo alojó en su casa, lo honró cuanto pudo. Pasó el plazo estipulado, que era el del año, y cumplida a satisfacción el derecho generosamente a lo que estaba obligado el padre Castellani, ni se le regularizó el Estado, ni se le restituyó su ministerio sacerdotal. Bueno, pasaron tantas cosas que uno dice, bueno, lo saltamos porque de todo le hicieron también, le habían conseguido en Cochabamba, pero tenía que residir en ese caso en un asilo de ancianos, es que tenía 50 años, en un asilo de ancianos con un sacerdote prudente, eran condiciones para decirle, no, eran inaceptables, no aceptó. Y decide a principios del 52 establecerse en Buenos Aires. Enseña en distintos establecimientos, su actividad docente siempre fue muy grande, hasta que lo cortan toda esa hay una cesantía de todos los docentes que eran sacerdotes. En unas épocas de Perón, quedan cesantes. Pero a partir de esa época, ya más tranquilo en lo personal, en lo humano, comienza a ordenar sus papeles y a proyectar su futura obra intelectual, que será fecunda y valiosa. Se da una situación curiosa en él también. El mismísimo padre Castellani, que podía celebrar el santo sacrificio de la misa en la ciudad de Salta, no podrá ser en ningún altar de Buenos Aires. Pero esto, lo mismo que todo lo que le fue ocurriendo con tanta crueldad en estos años, a este hombre fuerte, pese a todo, no le hace mella, ni en su fe, ni en su vida ejemplar. Él fue siempre fiel a la Iglesia. Pues a partir de 52 dicta cursos de filosofía, otros en varios lugares de prestigio de Buenos Aires. En el 55 se incorpora al cuerpo de redacción del diario Tribuna de San Juan. Escribía sobre el Evangelio del día y eso después lo llevó a un libro. Las parábolas de Cristo también. En el 61 vuelve después de 12 años a celebrar misa en Buenos Aires. Es cuando le agradecía tanto al Papa Juan XXIII porque me ha devuelto la misa, decía. Y
En el 67 aparece la revista Jauja, una revista mensual que fundó y que dirigió hasta el último de los 36 números durante 3 años. Bueno, viene bien atención a esto remarcar el siguiente hecho. Durante el largo periodo en que estuvo suspendido a Divinis, el padre Castellani no dedicó su vida intelectual ni a la política ni a la sociología, sino al estudio de las Sagradas Escrituras. Y esta sorprendente dedicación a lo religioso se puede constatar fácilmente con solo mencionar los libros que publicó en ese lapso, en ese tiempo. Cristo, vuelve o no vuelve, un gran libro ese maravilloso sobre la parusía, él insiste tanto en el tema de la parusía. El Evangelio de Jesucristo, las parábolas de Cristo, el Rosal de Nuestra Señora, 12 parábolas, y su admirable El Apocalipsis de San Juan. De esto vamos a tratar. Fue nacionalista en el sentido que junto a otros como los padres Mainville, Derisi, Sepich y laicos procuraron dar forma a un movimiento que buscaba restaurar las raíces hispánicas y católicas de la Argentina. Fue de todo, fue religioso, poeta, periodista, autor de una vasta obra que comprende escritos filosóficos, exegéticos, literarios, políticos, de todo tipo, todo entremezclado, combinado, amalgamado, siempre tutelado por la teología católica. Su obra publicada comprende alrededor de 60 libros, además de algunas obras escritas en colaboración, prólogos, anotaciones, libros de terceros, traducciones. Aún existen muchas obras inéditas de él. Pues sí, de sus escritos podría decir lo mismo que Borges dijo de Chesterton. La obra de Chesterton es vastísima y no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad, lo mismo. Uno lo lee, es vastísimo, aprende un montón, le das hambre de saber más y es un escrito que es maravilloso, a veces entremezclada la ironía, una fina ironía. Si bien escribe en español culto, son numerosos los arcaísmos, como el recurrente uso de la preposición de ligada al pronombre él, del, dice, de-e-l, con acento, de estos, delios, o argentinismos, ¿no? Tilingos, maula, y la creación de neologismos también. Son cosas que un genio como él se lo puede, se le admite, digamos. Añade siempre un comentario jugoso, chispeante, un guiño al lector. Y lo hace todo, además, con un tono dialogal en general. Es como si estuviera con él, ¿no? Es provechoso porque es una obra que se suma al aprendizaje de numerosas verdades y el deseo de indagar y conocer los temas y autores que menciona. Bueno, también había dicho que tradujo a Santo Tomás de Aquino. Dirá de la filosofía de Santo Tomás que aprendí se me ha convertido en una panoplia de instrumentos mentales, porque agrega que tenía alrededor ya de 70 años. Yo siento actualmente la necesidad de leer el Evangelio, no siento la necesidad de leer la Suma. No quiero agobiar porque hay muchísimo más, ¿no? Simplemente, bueno, finalizaría con esto, ¿no? Con todo lo que, bueno, el Jauja, ¿por qué le pone Jauja? Porque esa revista, pues es un viaje a una isla utópica llamada Jauja, ¿no? Y el padre también nos hace seguir ese camino, ese itinerario. Ha sido redescubierto en España, gracias al escritor, sobre todo Juan Manuel de Prada. Ciertos círculos ya lo conocían de hace mucho tiempo, pero lo ha divulgado más. Juan Manuel de Prada se considera su discípulo. Hace poco ha sido traducido al francés, donde parte de su obra ha sido publicada, del padre Castellani. Entre tantas injusticias que le tocó vivir está la de haber sido acusado de milenarista,
aquellos que no conocen lo que es el milenarismo, porque no se trataba ni del milenarismo craso, ni del milenarismo mitigado, ambos condenados, sí, sino del espiritual, que es el mismo de los padres de la Iglesia. Habría que condenar entonces el padre de la Iglesia, ¿no? El padre Castellani, en definitiva, fue jesuita, indómito, profeta, intelectual, un genio inclasificable, hombre de Dios, nacionalista argentino e hijo fiel de la Iglesia. Muere en Buenos Aires en 1981.